Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que estoy seguro que va a despertar muchísima intriga, muchísimas especulaciones y, sobre todo, muchísima emoción para todos ustedes que son fans acérrimos de nuestras estrellas favoritas. El título lo dice todo, ¿verdad? Secreto revelado, Kerem y Anne, cita clandestina captada. Sí, han escuchado bien. Estamos a punto de sumergirnos en los detalles jugosos de lo que parece ser un encuentro secreto entre dos de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo turco, y que, al parecer, ha sido pillado por sorpresa. Sé que están tan ansiosos como yo por descubrir qué se esconde detrás de estas imágenes y estos rumores, así que sin más preámbulos, vamos a desgranar este misterio. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí y aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que den clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, agárrense fuerte porque empezamos. Como les comentaba, el título ya nos da una pista muy clara de lo que vamos a tratar hoy. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional gracias a su increíble química en la pantalla y, seamos sinceros, a la constante especulación sobre su vida personal. Durante mucho tiempo los fans han estado divididos entre aquellos que apoyan una relación entre ellos y aquellos que prefieren mantenerlos en el ámbito profesional. Pero ahora parece que la línea entre lo profesional y lo personal se ha difuminado de una manera muy interesante, y lo que antes eran rumores y susurros, ahora podría estar a punto de confirmarse, o al menos de darnos una prueba contundente. La frase cita clandestina captada ya nos pinta un cuadro, ¿no creen? Nos hace imaginar un encuentro furtivo, alejado de las cámaras indiscretas, de los flashes y del ojo público. Un momento íntimo que, sin embargo, ha sido inmortalizado. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan seria es esta situación? ¿Están Kerem y Hande realmente juntos en un plan romántico, o hay algo más que debemos considerar? Para empezar a desentrañar este misterio, es importante recordar el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron, o al menos eso pareció, durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se le conoció en muchos mercados. Su química en pantalla fue innegable, hipnotizante para millones de espectadores alrededor del mundo. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban en la serie parecía cargada de una autenticidad que trascendía la actuación. Y es precisamente esa chispa la que alimentó las esperanzas de muchos fans de que esa conexión fuera real, que traspasara los límites del guión y del set de grabación. Durante la emisión de la serie, los rumores de su relación se intensificaron. Se les veía juntos fuera de cámaras, en eventos, disfrutando de momentos de ocio. Y aunque ellos en su momento intentaron mantener un perfil discreto, las fotos y los vídeos que se filtraban solo avivaban más el fuego. Sin embargo, como muchos de ustedes recordarán, la relación, si es que realmente existió de forma pública, tuvo sus altibajos. Hubo momentos de aparente separación, de distancias que sembraban la duda. Y justo cuando parecía que habíamos llegado a una conclusión, o que las cosas se habían calmado, llega esta noticia, este secreto revelado. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ahora compartimos con ustedes, habla de una cita que tuvo lugar en un lugar discreto, lejos de los focos habituales de Estambul. Se dice que fueron captados juntos en un restaurante con poca afluencia, o tal vez en un paseo nocturno por una zona más apartada. Las fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por obvias razones, sugieren que la pareja intentó pasar desapercibida, optando por un ambiente íntimo para disfrutar de su compañía. Y es ahí donde entra el elemento captado. Alguien en algún momento tomó imágenes o vídeos de este encuentro, y ahora esas pruebas están circulando, o al menos, se rumorea fuertemente su existencia. Es crucial abordar esto con cautela y respeto, por supuesto. No estamos aquí para especular de forma malintencionada ni para invadir la privacidad de nadie. Nuestro objetivo es informarles sobre lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento, analizar las implicaciones y compartir con ustedes las distintas perspectivas que surgen a raíz de estos eventos. La clave aquí es el término clandestina. ¿Por qué clandestina? ¿Están intentando ocultar algo? ¿O simplemente buscan un espacio para ser ellos mismos, lejos de la presión mediática que sin duda les rodea?
¿Expectantemente? Es posible que ambos escenarios sean válidos. Por un lado, si han decidido retomar o iniciar una relación, es natural que deseen un espacio para construirla sin el escrutinio constante. Por otro lado, el hecho de que la cita sea descrita como clandestina podría sugerir un deseo de discreción aún mayor, quizás porque las circunstancias actuales no son las ideales para una relación pública, o porque prefieren mantener su vida privada en un plano muy personal. Los detalles que se han filtrado, aunque escasos, son suficientes para generar un revuelo considerable. Se habla de la vestimenta que llevaban, de su lenguaje corporal, de la aparente complicidad entre ellos. ¿Eran gestos de amigos, de antiguos compañeros o de algo más profundo? Las imágenes, si son reales y llegan a hacerse públicas, serán analizadas con lupa por miles de fans y medios de comunicación. Y es que, para bien o para mal, Kerem y Hande son figuras públicas con una gran base de seguidores que se preocupan genuinamente por su bienestar y su vida personal. Su historia, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido seguida con gran interés, y cualquier indicio de un cambio en su estatus sentimental o en su relación como individuos es motivo de gran conversación. Ahora, una pregunta importante es, ¿cuáles son las posibles motivaciones detrás de este posible encuentro secreto? Si han decidido tener una cita clandestina, podríamos barajar varias hipótesis. Una de ellas, la más romántica para muchos, es que han decidido darse una nueva oportunidad. Quizás las cosas no terminaron de la mejor manera en el pasado, pero el tiempo, la distancia, o simplemente una reflexión personal, los ha llevado a darse cuenta de que su conexión es demasiado fuerte como para ignorarla. En este caso, la discreción sería un intento de proteger lo que está volviendo a nacer, de darle un espacio para crecer sin las presiones externas. Otra posibilidad es que la relación nunca haya terminado del todo, o que hayan mantenido un contacto cercano como amigos, y que esta cita sea simplemente una muestra de esa amistad, pero con un toque más íntimo, quizás para discutir algo importante o simplemente para ponerse al día de una manera más personal. Sin embargo, la descripción de cita clandestina nos lleva a pensar en algo más que una simple reunión de amigos. Suele implicar un cierto grado de secreto, de evitar ser vistos, lo cual, si se trata solo de amistad, podría ser menos necesario. También está la opción de que esta cita sea el inicio de algo completamente nuevo. Quizás han pasado de una amistad a un interés romántico, y están explorando esa posibilidad de una manera cuidadosa, sin querer precipitar las cosas ni exponerse a un juicio público prematuro. En el mundo del espectáculo, donde cada paso es observado, es comprensible que las celebridades busquen la forma de construir relaciones a su propio ritmo y de la manera que consideren más segura para ellos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una campaña de marketing, una estrategia para generar expectativa y mantener el interés en sus carreras. Si bien esta opción puede sonar cínica, en la industria del entretenimiento, el misterio y la intriga son herramientas poderosas. Sin embargo, dada la naturaleza de ambos artistas, y el historial de su relación, parece menos probable que sea algo puramente artificial. Su conexión en Senkalkapm se sentía tan genuina que cualquier cosa que suceda entre ellos ahora, tendrá un peso emocional para sus fans, independientemente de si es un nuevo comienzo romántico o una profunda amistad. Las redes sociales, como siempre, ya están ardiendo. Los fans están compartiendo teorías, analizando cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Cada publicación que hacen Kerem o Hande, cada me gusta que se dan mutuamente, cada comentario que dejan, está siendo examinado con lupa. Es fascinante ver cómo la comunidad de fans se organiza para intentar descifrar lo que está sucediendo, y cómo construyen narrativas en base a la poca información que tienen. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kerem o Hande, o de sus representantes, todo esto sigue siendo especulación. Sin embargo, la existencia de estas capturas o revelaciones es innegable, y está generando un debate muy animado. Y es precisamente ese debate lo que queremos fomentar aquí en nuestro canal. Queremos escuchar sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿Qué piensan de la idea de una cita clandestina? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? La forma en que se maneja este tipo de situaciones puede decir mucho sobre una relación. Si deciden ser abiertos y honestos, el apoyo de sus fans probablemente será abrumador. Si prefieren mantenerlo en privado, la curiosidad seguirá creciendo, y las especulaciones solo se intensificarán. Loku.
Si está claro es que la conexión entre Kerem y Ande es algo que resuena con fuerza en el público, y eso, en sí mismo, es un fenómeno digno de analizar. Su química en pantalla fue tan poderosa que ha dejado una marca imborrable en la memoria de millones de espectadores. Y es esa huella la que hace que cualquier noticia sobre ellos sea tan relevante e interesante para su base de seguidores. Y ahora, llegamos a la parte en la que quiero invitarlos a reflexionar y a compartir sus pensamientos. Hemos explorado el contexto de su relación, las posibles razones de una cita clandestina, y el impacto que esto tiene en sus fans. Lo que queda por delante es la expectativa de lo que sucederá después. ¿Veremos las imágenes? ¿Darán alguna declaración? ¿Cambiará algo en su dinámica pública? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta cita clandestina captada ha reavivado la llama de la especulación y la emoción en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos desgranado el misterio de la supuesta cita clandestina entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recordado su impactante química en Senkalkapm, hemos explorado las diversas teorías detrás de un encuentro secreto, y hemos analizado cómo esto ha generado un gran revuelo entre sus fans. Lo que queda claro es que la conexión entre estos dos artistas sigue siendo un tema de gran interés, y que cualquier indicio de un acercamiento o de un cambio en su vida personal genera una ola de especulación y emoción. Es fascinante ver cómo el público se involucra en estas historias, y cómo crean sus propias narrativas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande y de este apasionante secreto revelado. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta cita es una señal de que están juntos de nuevo? ¿Qué les gustaría que sucediera en el futuro para ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con más secretos revelados. Hasta entonces cuídense mucho y sigan disfrutando de todo lo bueno que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecernos. Adiós.